Hola a todos. Hoy es sábado, 18 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Mark Sleboda está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Mark. Nima, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer estar en Dialogue Works. Y quiero empezar con el último anuncio del CENTCOM. Acaban de publicar un comunicado en el que hablan de las bajas en Jordania. Y al menos por lo que han dicho hasta ahora, 2 militares han muerto y uno está desaparecido. Eso significa que le pasó algo y no han podido encontrar su cuerpo. Si juntamos toda la información, parece que las bajas son 2 muertos, 15 con heridas graves o que ponen en riesgo su vida, que están siendo evacuados en avión hacia Alemania, y entre 3 y 5 a bordo de ese vuelo médico. Van a algún punto en Alemania, los están enviando allí. Además hay decenas de heridos leves, soldados que recibieron metralla y restos de la explosión. Esta es básicamente la descripción que han dado sobre las bajas. Lo que ocurrió en Jordania fue una explosión importante o algún tipo de demolición en territorio jordano. Aquí tienes el vídeo, Mark, de ese misil. Sí, lo vi. Sí, esto es lo que ha pasado en Jordania. Y viendo esta situación, Mark, estamos volviendo a la guerra. Como hablábamos antes, mencionaste que la última vez que hablamos, dijiste que no había manera de negociar con la administración Trump. Recuerdo perfectamente esa frase tuya. Y básicamente, estamos volviendo a la guerra. Las dos partes están escalando el conflicto. La infraestructura, están atacando puentes en Irán, están atacando plantas desalinizadoras, e Irán está respondiendo de la misma forma en Kuwait. También atacaron una planta desalinizadora, al menos, y una red eléctrica en Kuwait. Y esta es la situación ahora mismo. Las dos partes están intentando contraatacar de alguna manera. Y la administración Trump intentó abrir el estrecho de Hormuz. Y no sé si tú consideras que ese es realmente un objetivo legítimo por su parte o no, si de verdad tienen eso en mente. Porque cuando se trata de abrir el estrecho de Hormuz, no vas a luchar dentro del estrecho para abrirlo, porque todo se vuelve un caos. Y ahora mismo pasa lo mismo. Estados Unidos está atacando a Irán, e Irán está respondiendo. Nadie puede pasar por el estrecho de Hormuz. Al menos en los 2 últimos días no han pasado petroleros en número significativo, quizá 1 o 2. ¿Cuál es tu interpretación de esta fase actual? Empecemos por las bajas en ambos lados. Tenemos el ataque contra Irán y contra la ciudad de Bandar Abbas. Sabes que esa ciudad es muy importante en el sur de Irán. Es la base naval del país y su principal punto para controlar el estrecho de Hormuz. Estados Unidos intentó aislarla, atacando todos los puentes que llevan a esa ciudad. Adelante, ¿cuál es tu visión de la situación? Sí, bueno, para empezar, con respecto a, vamos a retroceder al colapso del memorando de entendimiento. Desde luego, no fui el único que dijo que ese memorando no duraría, que Estados Unidos, como Rusia ha llegado a comprender, es diplomáticamente incompetente e incapaz. Son incapaces de cumplir con nada de lo que acuerdan. Y un mensaje del líder supremo, Mojtaba Khamenei, ha confirmado que él también ha llegado a la misma conclusión. Que la firma de Estados Unidos, venga de quien venga, no significa absolutamente nada. Y los rusos ya habían llegado a esa conclusión hace tiempo. Así que, bienvenidos al club. Y ahora, se entiende que Estados Unidos aceptó el memorando de entendimiento simplemente porque estaba perdiendo el pulso geoeconómico, esa especie de juego de gallina con los bloqueos enfrentados, y porque su reserva estratégica de petróleo había caído a niveles críticos. No había suficiente petróleo en el mercado global, y los precios estaban a punto de dispararse. Durante meses habían conseguido, con bastante éxito, manipular y mantener los precios bajo control. Las publicaciones de Trump tuvieron algo que ver, también la reserva estratégica de petróleo.
Y los chinos jugaron un papel importante para evitar una subida brusca, porque dejaron de importar grandes cantidades de crudo y empezaron a tirar de sus propias reservas estratégicas para su consumo. Eso, en la práctica, redujo la demanda global y ayudó a evitar que los precios se dispararan de forma catastrófica. Pero todo eso estaba llegando a su fin. Y no fueron los iraníes los que cedieron, fue Estados Unidos. Aceptaron el memorando de entendimiento con los dedos cruzados a la espalda, dejando claro que nunca tuvieron intención de cumplirlo. Su objetivo principal era volver a introducir una buena cantidad de petróleo en los mercados globales y reabastecer y reforzar las fuerzas militares en la región. Ahora, junto con eso, pasaron de intentar imponer todos los objetivos de Estados Unidos e Israel para iniciar la guerra, objetivos que han ido quedando de lado, salvo uno, ¿verdad? El primer objetivo era un cambio de régimen. Bien, eso está claro que no va a ocurrir. Y otros objetivos, como algún tipo de acuerdo sobre el enriquecimiento nuclear, no creo que nunca les haya preocupado realmente. Eso es más bien el barniz o la guinda del pastel. Saben que Irán no tenía un programa real de armas nucleares y que eso se usa como una excusa de armas de destrucción masiva para atacar a Irán por motivos hegemónicos. Y el propio Trump dijo que que en realidad no era tan peligroso y que se trataba sobre todo de relaciones públicas y de algo psicológico. Lo dijo en varias ocasiones, claramente, y parece que nadie recuerda que lo dijo. Así que, en realidad, no están tan preocupados. Pero hay otras exigencias clave, como que Irán se deshaga de sus misiles balísticos, ¿verdad? De eso nadie habla. Que deje de apoyar a las fuerzas chiíes aliadas de Irán, el llamado eje de resistencia en toda la región, Hezbollah, Kataib Hezbollah, los hutíes y así sucesivamente. Todo eso ha desaparecido. Ahora, lo único en lo que Estados Unidos está completamente centrado es en reabrir el estrecho de Hormuz. Y eso es porque no hay ninguna posibilidad de que Trump se aparte de este conflicto y lo presente como una especie de victoria, ya sabes, algo que necesita hacer, tanto por su propio ego como por la reputación del hegemón. Tiene que ganar, ¿no? Él no puede perder. Así que no puede proclamarse ganador mientras Irán tenga el control del estrecho de Hormuz y esté cobrando peajes, tasas de servicio o lo que sea a los barcos que pasan por allí. Como el memorando de entendimiento fracasó en abrir el estrecho de Hormuz por la vía militar y luego también por la vía geoeconómica, con esos bloqueos enfrentados, ese juego geoeconómico de a ver quién cede primero, pasaron a usar medios geopolíticos o políticos. Intentaron separar a Omán de Irán en el plano geopolítico, ¿verdad? La forma en que interpretaron el memorando de entendimiento, que yo y mucha otra gente en los medios alternativos dijimos que era un gran problema por lo vago que era. Bueno, se podría decir que se podían meter, no sé, petroleros enteros por los agujeros de ese documento. Todas las referencias, por ejemplo, en el artículo 5 sobre el control del estrecho de Hormuz, se referían a Irán y a Omán. Así que Estados Unidos decidió interpretar eso como podemos tratar con Omán, y punto. Exacto. Intentaron separar a Omán de Irán. Y Omán es un país muy pequeño, sin los grandes recursos de petróleo y energía que tienen sus otros vecinos del Golfo. Estaban entre la espada y la pared, intentando mantener el equilibrio entre Irán y Estados Unidos. Y los estadounidenses impulsaban ese corredor del sur siguiendo la costa omaní. Les estaba funcionando, estaban logrando cierto éxito y debilitando la influencia de Irán a través de su control del estrecho de Hormuz, especialmente durante el funeral del antiguo líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, el padre del actual líder supremo. Recuerda que fue asesinado el primer día de la guerra, en las primeras horas, por un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel.
Su funeral se celebró finalmente y fue, incluso según la revista Forbes, el funeral más multitudinario de la historia moderna y quizá de toda la historia. Pero Irán no quiso hacer nada militarmente que pudiera provocar un conflicto durante ese periodo de respeto hacia quien consideran un mártir. Sin embargo, en cuanto terminó el funeral, Irán se movió para reafirmar su control sobre todo el estrecho. Y como Omán, evidentemente se ha distanciado de ellos. Incluso emitieron comunicados diciendo que dado que estamos en un momento de crisis militar, técnicamente tienen que hacerlo, porque el punto más estrecho del estrecho está justo entre ellos y Omán. Son nuestras aguas territoriales. En algún momento tendremos que acordar un mecanismo para administrar los estrechos entre nosotros dos. Pero ahora, en plena crisis de guerra y con Omán bajo la presión de Estados Unidos, tenemos que asumir el control total por nuestra cuenta. Así que en estas conversaciones ni siquiera mencionan ya a Omán. Y han tomado medidas militares decisivas contra cualquier barco implicado que use el corredor sur impulsado por Estados Unidos, pegado a la costa de Omán. Les atacaron con lanchas rápidas, con drones, con misiles de crucero y, por lo que parece, hace poco añadieron más minas marinas. Incluso un par de barcos han encallado en esas minas. Y como resultado de eso, en la última semana, el tráfico por el corredor sur, impulsado por Estados Unidos, diga lo que diga el CENTCOM o Trump, según todos los observadores independientes, los datos por satélite, en fin, todo indica que ha desaparecido. Ya no hay tráfico por el corredor sur. Solo hay un tráfico muy ligero por el estrecho de Hormuz, y eso es lo que Irán está permitiendo pasar, principalmente algunos barcos hacia China y poco más. Así que Estados Unidos no puede aceptar esta situación. Y por eso ha vuelto a la acción militar, a los ataques contra Irán, empezando por los ataques a los activos y la infraestructura militar en la costa sur, justo alrededor del estrecho de Hormuz, y luego ampliando el alcance hasta incluir ahora infraestructuras más extensas. Ahora, también parece que tienen la intención de restablecer su bloqueo de los puertos iraníes, aunque la primera vez no fue del todo exitoso, y no espero que lo sea ahora. Han logrado aplicarlo al menos a algunos barcos, así que han empezado a ampliar sus objetivos para atacar infraestructuras iraníes. Y una de esas infraestructuras que están golpeando en Irán ahora parecen ser los puentes, especialmente los que conectan Bandar Abbas, esa ciudad portuaria tan importante como decías, con el resto del país. Y eso está llevando a muchos analistas militares allí a especular sobre el motivo de esa estrategia. Podrías decir simplemente que están intentando presionar la logística militar en dirección al estrecho de Hormuz. Pero hay otra posibilidad, que estén considerando seriamente algún tipo de operación terrestre. Bandar Abbas sería el punto que tendrían que tomar para controlar el estrecho de Hormuz, junto quizá con la isla de Karg, por la que Trump parece tener una fijación, por alguna razón, y algunas otras posiciones. El problema con eso es que Estados Unidos no tiene las fuerzas de combate necesarias en la región para hacerlo. Cuentan con menos de 10,000 soldados de combate reales disponibles. Eso no sería suficiente para tomar Bandar Abbas o la isla de Karg, y mucho menos para mantenerlas. Y no me imagino cómo podrían sostener la logística para esas tropas. Sencillamente no lo veo. Quiero decir, cuando Estados Unidos invadió Irak, lo hizo con cientos de miles de soldados, y no era algo que se pudiera ocultar. Les llevó meses hacerlo, mover toda la logística, las municiones y el equipo necesario para llevar a cabo esa operación. Ahora sería igual. No podrían hacerlo mucho más rápido, y todavía no hemos visto nada de eso. Así que Trump ha hecho algunos comentarios extraños sobre la necesidad de una invasión terrestre, pero que podríamos conseguir que otro lo hiciera.
Quiero decir, no me imagino a las monarquías de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos enviando grandes contingentes de tropas, ni siquiera tienen tantos, a una misión suicida en, ya sabes, algún tipo de base de desembarco. Bandar Abbas o la isla de Karg. No, eso no es serio. Eso no va a pasar. Los Emiratos quizás se impliquen un poco, ¿no? Porque han vuelto a involucrarse. Y ahora sabemos que también lo estuvieron durante toda la primera fase caliente. Pero no tienen fuerzas militares significativas. Y por cierto, uno de los ataques de represalia, porque Irán ha empezado a golpear infraestructuras, al parecer atacaron una academia militar en Kuwait. Eso también es una escalada interesante. Yo, sinceramente, no veo una operación terrestre. Nada sensato. Reconozco que hay un problema en intentar ser demasiado lógico y racional cuando hablamos de la administración Trump, porque muchas de sus decisiones no son ni lógicas ni racionales. Así que siempre existe la posibilidad de que el ejército simplemente siga adelante con cualquier plan disparatado que se les ocurra y envíen tropas a una misión suicida. Lo único que voy a decir es que si hicieran eso, si enviaran unos pocos miles de soldados a la isla de Karg, a Bandar Abbas, a Keshm o a algún lugar parecido, deberíamos darles de bienvenida, porque serían destruidos. Sería un golpe enorme para el hegemón, para su prestigio y para la presidencia de Trump en lo personal. Si fueran tan estúpidos como para hacer algo así, deberíamos provocarlos para que lo hicieran. No creo que el ejército estadounidense se deje llevar por eso. La Marina de Estados Unidos no se está dejando, ni tampoco Trump, ordenarles entrar en el estrecho de Hormuz. Así que no me imagino que los Marines vayan a ser mucho más propensos a aceptar misiones suicidas. No lo veo. Y tampoco ha habido intentos serios de activar posibles grupos insurgentes como los kurdos. Los kurdos iraníes están sobre todo en Irak. Y bueno, también se ha hablado bastante en los medios de los baluchis, de posibles insurgentes baluchis en el sureste. Antes de que empezara el conflicto, yo había considerado que esas eran posibilidades. Pero todo lo que he visto en los últimos 4 meses me dice que la CIA, el Mossad o quien sea, no ha hecho el trabajo previo necesario para entrenar, armar o movilizar a esas fuerzas que habrían hecho falta para utilizarlas de verdad como aliados indirectos. Habría sido posible, pero no han hecho ese trabajo. Si lo hubieran hecho, ya las estarían usando. Así que, la verdad, no me preocupa demasiado. Y mientras tanto, Irán sigue atacando a los kurdos en Irak, 1 o 2 veces por semana todavía. Hay ataques iraníes contra formaciones insurgentes kurdas en la región kurda de Irak, ya sabes, esos grupos de oposición e insurgencia que vienen de Irán y todo eso. Así que eso es algo habitual. Es como si dijeran, podar, cortar la hierba, asegurarse de que no haya nada que pueda levantarse y convertirse en una amenaza. Entonces, ¿qué queda? No veo. Reconozco el peligro potencial de los ataques a puentes y lo que eso podría implicar, pero no veo ningún movimiento ni una concentración de tropas que hiciera falta para algo así. Quizá quieran asustar a los iraníes. Y Trump va mucho de faroles, eso lo sabemos. A veces cumple lo que dice, pero la mayoría de las veces son solo faroles que nunca llega a cumplir. Y sinceramente, no creo que exista, a día de hoy, ninguna posibilidad real de una opción militar seria y sensata sobre el terreno en Irán. No lo veo. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos? ¿Ataques? ¿Una campaña de castigo, esperando infligir suficiente daño a Irán como para que empiece a ceder ante las exigencias estadounidenses? Eso fue exactamente lo que intentaron y fracasaron durante los primeros 40 días de la fase más intensa del conflicto. Y sabemos que ahora tienen menos municiones de largo alcance y que la defensa aérea iraní resultó mucho más fuerte de lo que muchos, incluido yo, esperábamos. Así que, en realidad, eso deja a Trump otra vez sin buenas opciones. Y me parece interesante que Irán haya vuelto a esta fase activa del conflicto, porque durante el periodo de alto el fuego,
y luego con el memorando de entendimiento, Estados Unidos hizo mucho por socavarlo y por debilitar la capacidad de Irán para mantener su influencia y su control del estrecho. Ahora estamos volviendo a poner todo como antes. Y a medida que pasa el tiempo y aumentan las carencias en el mercado energético mundial, todo eso juega a favor de Irán. Además, Estados Unidos no ha conseguido en absoluto reponer su reserva estratégica de petróleo. Así que ni siquiera estamos funcionando con un calendario como el de antes. El plazo para llegar a una crisis energética global, al borde del colapso, está mucho más cerca que la última vez. No estoy diciendo que al final de todo esto, Estados Unidos vaya a firmar otro memorando de entendimiento y cumplirlo de verdad. No creo que eso sea posible. No creo que se pueda confiar en Estados Unidos de esa manera. Creo que al final lo que Irán debe hacer es centrarse en alcanzar un modus vivendi, una forma de entendimiento con los propios estados árabes del Golfo. Tienen que separarlos, al menos en parte, de Estados Unidos, porque si no, vamos a quedarnos atrapados en un conflicto perpetuo, de baja intensidad, pero de largo alcance, en Oriente Medio, en torno al estrecho de Hormuz, sin que haya señales de que eso vaya a terminar. Irán no puede darle a Estados Unidos lo que necesita para salvar la cara y retirarse de la situación. Así que lo mejor que podemos esperar es que todo se reduzca a un conflicto de baja intensidad y que Irán llegue a algún tipo de entendimiento con los estados árabes del Golfo que vaya dejando poco a poco a Estados Unidos fuera del asunto, permitiéndoles retirarse a duras penas y quizá atacar Cuba o algo así, para intentar salvar su orgullo y su imagen allí. Pero, de nuevo, Irán está ahora en una buena posición. Tiene el control de la escalada, igual que la primera vez que se atacó su infraestructura. Hay mucha infraestructura vulnerable a la que Irán puede atacar en los estados del Golfo, que están sirviendo como base de lanzamiento para estos ataques de Estados Unidos. La primera planta desalinizadora en Kuwait fue alcanzada, como decías, pero se puede causar mucho más daño. Y Kuwait, por ejemplo, depende de la desalinización para el 90% de su agua potable, además de su industria energética, que también, ya sabes, depende muchísimo del agua. Así que, bueno, ahí hay todo tipo de palancas de presión. También han anunciado que empezarán a atacar instalaciones portuarias iraníes en los estados del Golfo si continúan los ataques contra su infraestructura. Y además, han señalado todos los hoteles y campos de golf con la marca Trump en la región, diciendo que también los alcanzarán. Y la verdad, me encantaría ver eso. Quiero decir, sí, no tiene ningún valor estratégico, pero tendría un simbolismo muy potente. ¿Y te imaginas la reacción de Trump si destruyeran una de sus propias propiedades? Eso sería maravilloso. Además de eso, si volvemos a un escenario geoeconómico, a un nuevo juego de gallina, Irán está muy bien posicionado para eso. Tienen mucho petróleo disponible. Lo gestionaron de forma muy rápida y eficiente durante las 2 semanas del memorando de entendimiento. Así que ahora tienen mucho potencial para vender petróleo en los mercados. Y además cuentan con bastante espacio de almacenamiento adicional, por si necesitan volver a guardar crudo sin tener que cerrar sus campos. Eso los coloca en una buena posición. Los hutíes están movilizados para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb si fuera necesario, y esa sería una segunda opción nuclear. Pero también tienen los cables de fibra óptica bajo el estrecho de Hormuz. Tienen muchísimas opciones de escalada en este momento. Y la única opción de escalada que le queda a Estados Unidos son más ataques cinéticos, que simplemente no funcionaron. Quiero decir, Trump incluso está hablando ahora de la montaña del pico. No sé, parece que está obsesionado con eso. Y Estados Unidos ni siquiera intentó atacarla en 2025 o 2026, porque encima es básicamente una montaña de granito. Y los expertos dicen que ni siquiera una bomba nuclear táctica bastaría para destruir esa instalación.
Así que no sé por qué lo mencionó. Alguien se lo comentó y se le quedó grabado, quizá de una forma parecida a como está obsesionado con la isla Harg. Pero lo cierto es que Estados Unidos no tiene buenas opciones. Podrían, en teoría, atacar y eliminar a otro grupo de líderes iraníes, pero en ese caso serían reemplazados. Y sería aún más probable que la Guardia Revolucionaria tuviera un papel todavía mayor que el que tiene ahora en la próxima etapa del gobierno iraní, lo que no llevaría a ninguna capitulación de Irán ante Estados Unidos. Además, el nuevo líder supremo parece muy consciente de que su propio padre y varios miembros de su familia fueron asesinados por Estados Unidos e Israel, y no parece dispuesto a rendirse ni a mostrarle el vientre a Estados Unidos. Así que las opciones no pintan bien para Estados Unidos. Es un país muy poderoso y muy rico, pero también es la potencia hegemónica global y solo puede ejercer una cantidad limitada de fuerza en un solo escenario, porque tiene muchos otros compromisos en distintas partes del mundo. Y en realidad, ya han agotado casi todo lo que podían hacer contra Irán en el Golfo Pérsico. No sin, ya sabes, como dije, meses de acumulación de tropas para una operación terrestre o algo por el estilo. Y no espero que lleguen a ningún nuevo entendimiento diplomático, al menos no a uno que signifique algo. Lo que espero es que tengan que retirarse cojeando, hablando mal de Irán a sus espaldas, como ya lo están haciendo con tanta eficacia. Que hablen de lo mucho que Trump arrasó con Irán, con su ejército, su fuerza aérea, su marina y todo lo demás. Y que ya no queda nada allí, ese tipo de discurso. Absurdo. Como si dijeran, mira qué magníficas son estas ropas que llevo, viniendo del emperador que no tenía ropa. Estoy convencido de que Irán está en una buena posición para resistir cualquier cosa que Estados Unidos quiera hacer y para mantener el control del estrecho de Hormuz y así conservar cierto grado de dominio sobre los estados árabes en el futuro. En la última semana ha habido un riesgo real de que el conflicto escale, no solo por la posibilidad de atacar infraestructuras más amplias en ambos lados, sino también de que se extienda horizontalmente. El primer ejemplo de esto fue, al parecer, cuando Arabia Saudí atacó el aeropuerto de Yemen en el que estaba aterrizando una delegación iraní. No entiendo qué pensaban que estaban haciendo. Y según nos dicen, lo hicieron con el visto bueno de Trump. ¿De verdad creían que si impedían que los iraníes aterrizaran, eso iba a evitar que los hutíes cerraran el estrecho de Bab el-Mandeb a petición de Irán? No entiendo en qué estaban pensando. Fue una estupidez. Y al final, el avión aterrizó igual, solo que en otro aeropuerto. Y los hutíes respondieron atacando un aeropuerto saudí. Enorme, por usar un término de Trump, al menos por lo que puedo ver en los videos. Otra cosa que hemos visto en esta última semana de represalias es la absoluta ineficacia de la defensa aérea proporcionada por Estados Unidos. Todo lo que lanzan los iraníes, en cuanto a misiles balísticos, logra atravesar y su precisión parece confirmarse con todas las imágenes por satélite que han ido apareciendo hasta ahora. Así que, en ese aspecto, les está yendo muy bien. De nuevo, se ven videos con 6, 7, incluso 8 interceptores Patriot PAC-3 disparados sin conseguir detener nada. Y cada vez más, también veo drones que logran pasar sin una interceptación adecuada. Eso demuestra lo vulnerables que son los estados del Golfo y las bases estadounidenses allí, pero también lo expuesta que está toda la infraestructura del estrecho del Golfo frente a los ataques de Irán. Quiero decir, supongo que uno siempre puede aferrarse a la fantasía de que Irán se está quedando sin misiles, igual que Rusia se está quedando sin misiles, o sin tanques, o lo que sea. Es una fantasía neoconservadora eterna. Y la única verdad es que Estados Unidos se está quedando sin municiones de largo alcance y sin interceptores. Y mira, Bahrein lanzó decenas de interceptores en una sola noche, en un intento inútil
de detener los misiles que llegaban, y Bahrein fue golpeado con fuerza. Solo puedo imaginar a Zelensky llorando por la cantidad de interceptores que Bahrein estaba desperdiciando, lanzándolos al aire tratando de frenar los misiles iraníes. No es que espere que esos interceptores fueran a tener más éxito deteniendo los misiles rusos Iskander-M que caen sobre Kiev o en cualquier otro sitio. Quiero decir, ahora vemos claramente cuánta mentira ha salido del régimen de Kiev respecto a la cantidad de misiles rusos que, según ellos, han interceptado todo este tiempo. Porque si los interceptores ni siquiera pueden detener misiles balísticos iraníes, desde luego tampoco van a detener misiles balísticos rusos. Así que, una vez más, la defensa aérea es el talón de Aquiles de Estados Unidos y sus aliados, la defensa aérea y antimisiles. No solo por la escasez de sistemas y el bajo ritmo de producción de interceptores, sino porque ahora vemos claramente, como Ted Postal siempre ha dicho, que el Patriot no acierta ni de lejos cuando se trata de misiles balísticos. Simplemente no puede. Aviones, quizá, ¿no? Misiles de crucero, puede ser, depende. Drones, claro. Si quieres malgastar un interceptor PAC-3 en un dron, bueno, adelante. Nosotros aceptaríamos ese cálculo de desgaste cualquier día de la semana, pero no es eficaz. Ya está obsoleto en términos de defensa aérea. Todo eso deja a Estados Unidos y a sus aliados en una posición muy vulnerable. Y si los árabes son inteligentes, me gusta pensar que la mayoría de los estados árabes reconocerán que tienen que hacerlo. No creo que puedan expulsar a Estados Unidos de sus países, ¿verdad? Dependen de su seguridad. Pero tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo propio con Irán, porque con Estados Unidos simplemente no se puede tratar. No se puede tratar con Estados Unidos en general, y desde luego no se puede tratar con la administración Trump. Todo el mundo lo entiende ya. Rusia, China, Irán, no hay diplomacia posible con Estados Unidos. Sí, pero bueno, Irán va a recibir golpes, sufrirán daños, perderán civiles, perderán recursos militares, perderán infraestructuras, pero al final estarán en una posición tan fuerte como la que tenían al final de la primera fase caliente de 40 días, sino más fuerte ahora. Sí, la diferencia ahora, en esta ocasión, es que Israel no forma parte de la guerra. Está de algún modo al margen. Aún no del todo, exactamente. El Canal 15 de Israel informó que el estamento de defensa israelí se está preparando ante la posibilidad de una escalada importante en la región. Y según parece, su evaluación, otra declaración del Canal 3 israelí, indica que Israel confirma que Estados Unidos se está preparando para ampliar su campaña en Irán, calificando esta semana como crítica, al parecer. No sé muy bien, Mark, cuáles son los objetivos. Hasta ahora, teniendo en cuenta todos estos ataques en la parte sur de Irán, no veo que esté ocurriendo gran cosa, estratégicamente hablando, a favor de Estados Unidos. Sí, de nuevo, simplemente no veo que una operación terrestre sea posible. Quiero decir, todas las zonas del sur, por supuesto, son donde están los recursos, y es ahí donde Irán ejerce el control sobre el estrecho de Hormuz. Así que creo que eso es, con más probabilidad, lo que están intentando hacer, más que plantearse seriamente una operación terrestre a corto plazo. Si el conflicto se prolonga medio año más y empezamos a ver grandes concentraciones de tropas, entonces podremos reevaluarlo. Pero ahora mismo, lo que intentan es reducir la capacidad de Irán para controlar el estrecho de Hormuz. El problema es que no es tan difícil hacerlo, e Irán tiene muchísimos medios para conseguirlo, ¿verdad? Las lanchas rápidas, los mini submarinos, los drones de superficie, los submarinos no tripulados, los UAV, los misiles de crucero, los ataques aéreos, las minas marinas. Incluso la artillería puede utilizarse. Los misiles de crucero pueden usarse para alcanzar y golpear cualquier petrolero que pase por allí. Irán no necesita atacar todos los barcos. Si los barcos fueran tan imprudentes como para lanzarse de cabeza, que ahora mismo no lo están haciendo,
Unos pocos lo hicieron y están pagando las consecuencias. Porque lo único que hace falta es golpear a los suficientes para que las compañías de seguros digan, no, 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 eso ya no lo cubrimos. Y entonces todo se detiene. Eso es todo lo que necesitan hacer. Funcionarios estadounidenses lo han señalado en los últimos meses. Es tan fácil para ellos hacerlo, requiere tan pocos recursos, que por mucho que Estados Unidos bombardee la costa sur de Irán, es casi seguro que Irán mantendrá la capacidad de controlar, de ejercer control sobre quién entra y quién sale del estrecho de Hormuz, haga lo que haga Estados Unidos. Y creo que Israel no se ha reincorporado al conflicto hasta ahora. Está claro que quieren que Estados Unidos siga luchando en esto. Han presionado mucho para que así sea, pero intentan evitar que les golpeen directamente, porque su defensa aérea y antimisiles también está agotada y en gran parte resulta ineficaz frente a los misiles balísticos iraníes. La primera vez recibieron un golpe tan fuerte que ahora son muy reacios a volver a exponerse a algo así. Y si entran, entonces sí, Irán volverá a atacar también a Israel. Creo que con razón han sentido miedo, de verdad lo han sentido, y por eso han dado un paso atrás y han dejado que Estados Unidos tome la iniciativa. Aunque me imagino que Trump dirá algo como, bueno, si nosotros entramos, tú también tienes que entrar. Y es probable que veamos, ya hemos visto suficientes aviones cisterna de repostaje en vuelo moviéndose por la zona, que eso probablemente indique que Israel va a volver a participar con ataques de largo alcance contra Irán en los próximos días, junto con Estados Unidos. Pero no creo que, ya sabes, la incorporación de Israel a esto vaya a ser capaz de causar suficiente daño a Irán como para reducir su capacidad de controlar el estrecho de Hormuz. Si no pudieron hacerlo durante los primeros 40 días, no van a poder hacerlo ahora. No me parece realista. Y cada día que continúan los ataques cinéticos activos, ese número limitado de misiles Tomahawk y JASSM va bajando más y más. Y francamente, China y Rusia deben de estar ahí, observando desde el fondo, porque todo esto reduce la capacidad de Estados Unidos para actuar en cualquier conflicto futuro que pudiera involucrarlos, dejándolos a ellos al mando. ¿Verdad? Si China realmente quisiera, que no es el caso, pero si de verdad quisiera recuperar el control de Taiwán por la fuerza, estaría en una posición ideal para hacerlo, porque ahora mismo Estados Unidos carece de suficiente poder en cuanto a municiones. Y lo mismo ocurre con Rusia. Cada vez tiene menos motivos para temer una posible intervención militar estadounidense en Ucrania, incluso si decide ampliar los objetivos de su operación militar especial para incluir un cambio total de régimen en Kiev, algo que, casi con toda seguridad, acabarán haciendo. Y eso deja a Rusia en una posición muy fuerte de cara al futuro. Y ahí está el problema, que Rusia, China e Irán, en este momento los tres, con sus alianzas estratégicas entrelazadas, y podríamos añadir también a Corea del Norte y alguno más, están tan estrechamente coordinados, a pesar de todas sus diferencias, y las hay, y también cierta desconfianza, que siguen estando lo bastante vinculados, militar y económicamente, en este mundo globalizado, como para que cada vez que Estados Unidos intenta actuar contra uno de los tres, se quede expuesto y vulnerable en relación con los otros dos. Han desperdiciado tantos interceptores de defensa aérea al entregárselos al régimen de Kiev en Ucrania. Y por cierto, llevar años jugando al golpea al topo contra los hutíes en Yemen, tanto con Biden como con Trump, significa que ahora no tienen suficientes interceptores para librar una campaña real contra Irán, sin que Irán pueda hacer lo que está haciendo ahora. Y a eso podríamos añadir lo poco eficaz que es, en general, el sistema Patriot, incluso si tuvieran interceptores disponibles. Pero están en una posición débil frente a Irán por el conflicto en Ucrania.
Y si decidieran volver a centrarse en el conflicto de Ucrania, estarían en una posición aún más débil por lo que han hecho en Irán. Han intentado asfixiar geoeconómicamente a Irán, bloqueando sus puertos, lo que hace subir el precio del petróleo y llena las arcas de la economía rusa. Tomas una sola decisión y estás ayudando al otro bando en todo esto, en varios frentes. Y mientras tanto, China simplemente se queda sentada, ganando, ¿verdad? Sin hacer nada, sin mover un dedo, y ganando, porque Estados Unidos está desperdiciando su poder económico, está malgastando su potencial militar en Ucrania e Irán. Y ahora mismo ya no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos siquiera imagine que podría entrar en algún tipo de conflicto militar con China, frente a sus propias costas, en Taiwán o en el mar de la China Meridional, y tener alguna opción de victoria. Habría que ser tan ingenuo como Trump para pensar que algo así es posible hoy. Y con cada mes que pasa, el ejército chino se vuelve más fuerte, más avanzado, mejor equipado, mientras Estados Unidos sigue dilapidando sus recursos en conflictos que ni siquiera puede ganar. Creo que cuando empezó la guerra en Ucrania, se dijo que había drones iraníes en Rusia y que estaban ayudando a Rusia. Creo que el caso de estas dos guerras se está volviendo tan, ya sabes, tan importante para ambos países, que ven como, bueno, un lado está ayudando al otro, estratégicamente, militarmente, en todo, ¿no? Irán proporcionó a Rusia la estrategia, los planos, ¿verdad? La licencia para producir el Shahed 136, que rápidamente se convirtió en el Heran, ¿no? Ahora ya estamos en el Heran 4 Seeker, el Heran 5 Black y todas sus distintas versiones. Y esto ha sido un verdadero desafío, una auténtica Wunderwaffe, ¿verdad? Un arma realmente importante en el conflicto de Ucrania. Ahora puede hacer muchísimo más, y Rusia ha aprendido mucho sobre cómo evolucionar ese sistema. Motores a reacción, misiles aire-aire y todas las posibles redes en malla, todas las nuevas posibilidades que se abren. Y según informó Forbes, y no tengo motivos para dudarlo, Rusia ha devuelto ahora esos avances en guerra con drones, junto con la inteligencia y las tácticas para utilizarlos, a Irán, que ha sido capaz de aprovecharlos mejor gracias a toda esa experiencia y a la evolución de los sistemas implicados. El uso que hace Hezbollah de drones con cable de fibra óptica, especialmente contra tanques israelíes, ¿verdad? Aunque también en otros frentes. Fue Rusia la que abrió el camino en el uso de cables de fibra óptica para drones en el conflicto de Ucrania. Sí. No es del todo imposible que Hezbollah simplemente viera los videos, lo entendiera todo y lo desarrollara por su cuenta. No quiero menospreciarlos. Nadie debería dudar de la capacidad de Hezbollah para hacer ese tipo de cosas. Pero creo que es muy probable que Rusia proporcionara esa tecnología, ese conocimiento, la experiencia y las tácticas sobre cómo usarla correctamente a Irán. Y que Irán, al no tener la oportunidad de emplearla directamente, porque se trata de algo propio del combate cercano, se la transfiriera a Hezbollah. Y hemos visto a Hezbollah usarla con enorme eficacia en sus operaciones de resistencia contra la ocupación israelí del sur del Líbano. Les han hecho pagar un precio muy alto. Y los drones de fibra óptica han sido una parte importante de todo eso. Y de nuevo, eso forma parte de la cooperación dentro de lo que podríamos llamar el eje más amplio de la resistencia. De nuevo, atacas a uno, y ahora todos están tan interconectados económica y militarmente, o como le gusta decir a Rusia, técnico-militarmente. Incluso sin enviar tropas ni grandes cantidades de armas, basta con compartir datos, compartir inteligencia, compartir diseños, tácticas, experiencia de combate. Todo eso cuenta, y cuenta muchísimo, y lo estamos viendo. La precisión de las armas de Irán, de su capacidad de apuntar, mejoró entre 2015 y 2016. Quiero decir, ya eran bastante buenos en 2015. Lo que están demostrando ahora es que se han beneficiado directamente y en gran medida
de la inteligencia y las tácticas rusas y chinas. Y eso los ha hecho aún más letales que antes, con una precisión y una capacidad de ataque mucho mayores contra activos militares estadounidenses en todo Oriente Medio. Y han hecho que Estados Unidos pague un precio por ello. Creo que el punto final de la guerra, si recuerdas, fue durante la segunda ronda del conflicto, el 28 de febrero, cuando Irán empezó a atacar a Qatar. Fue una planta de gas natural licuado en Qatar la que resultó atacada. Entonces Estados Unidos, con Donald Trump, salió y dijo: ya basta, no vamos a atacar vuestras instalaciones petroleras en el sur de Irán. Vosotros tampoco las vais a atacar. Y ahora, con el paso del tiempo y viendo que la tensión sigue aumentando, ¿crees que en algún momento llegarán a atacar sus instalaciones petroleras o las de gas natural licuado? ¿Y será ese el punto final, el que traiga algo de cordura o una desescalada? ¿O seguirán yendo cada vez más lejos? Estados Unidos va a ir cada vez más lejos, porque al final no está sufriendo directamente, sufre de forma indirecta por los daños a la economía global. Los precios del diésel en Estados Unidos, la inflación, están subiendo, ¿verdad? Pero todo eso es indirecto. Estados Unidos no está perdiendo muchos soldados, ¿no? No está perdiendo, digamos, la infraestructura de su propio país. Así que mentalmente pueden trasladar esas pérdidas a sus aliados del Golfo, porque son ellos los que están sufriendo las consecuencias. Yo sinceramente no creo que como potencia hegemónica, Estados Unidos pueda aceptar unos términos de rendición y cumplirlos en Oriente Medio. Desde luego, no con la relación política que tienen, con el poder del lobby en Estados Unidos y con su relación con Israel. Así que espero que haya una escalada importante en las próximas semanas. Al final, si queremos evitar la destrucción total de toda la infraestructura en Oriente Medio, serán los propios líderes de los estados del Golfo quienes tendrán que dar un paso al frente y al menos dar un paso atrás respecto a los estadounidenses para llegar a un entendimiento propio con los iraníes. Y creo que los iraníes están más que dispuestos a llegar a un acuerdo con los líderes árabes del Golfo. Eso es lo que siempre han querido. Pero ya sabes, el control que tienen del estrecho de Hormuz es el precio que todos van a pagar por lo que ha ocurrido, por el papel de los estados árabes al facilitar este ataque contra su país. Y eso tiene que acabar de una vez por todas. En cuanto a Estados Unidos e Israel, no hay ninguna esperanza de paz con ellos. Habrá conflicto de una forma u otra, aunque con el tiempo se enfríe y vuelva a ser una especie de guerra intermitente. No se puede firmar nada con Estados Unidos que realmente signifique algo. Y Rusia ya se ha dado cuenta de eso. No va a haber una paz real entre Rusia y la OTAN en el conflicto de Ucrania. Así que bueno, los casos como están en el campo de batalla. Incluso cuando eso termine, no será el final, ¿verdad? No puede haber paz con una potencia hegemónica desesperada y en declive. Ya estamos, de alguna forma, en una versión de la trampa de Tucídides, y esta vez no se trata solo de China. Como China, Rusia e Irán están tan interconectados, todo se extiende también a ellos. Estados Unidos no va a poder aceptar esta situación, con Irán controlando el estrecho de Hormuz en Oriente Medio, porque eso supondría el fin de su hegemonía allí. No va a haber una paz real entre Estados Unidos e Israel con Irán. Irán puede olvidarse de eso. Cualquiera en el gobierno iraní que todavía crea que la es posible, algún tipo de solución diplomática, Ghalibaf, Arakchi, espero que ya no lo creáis, porque no lo es. Y el líder supremo parece entenderlo, al menos eso, y estoy bastante seguro de que la Guardia Revolucionaria también. Los rusos han llegado a comprenderlo. Dios sabe que lo han intentado con todas sus fuerzas para alcanzar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos, pero no es posible.
Así que hay que ponerse en una posición de fuerza, militar, económica, como sea, y mantener la presión ahí, porque es lo único que se puede hacer, hasta que el hegemón deje de ser el hegemón. ¿Verdad? Eso tiene que continuar. Y bueno, hay que olvidarse de la paz, olvidarse de la diplomacia con Estados Unidos. No es posible. Creo que al final, algún tipo de entendimiento, algún tipo de modus vivendi, sí es posible con la mayoría de los líderes del Golfo. Al final tendrán que llegar. Primero, Arabia Saudí ha hecho una tontería esta semana con el ataque en Yemen, pero enviaron una delegación, por respeto, por sentido de Estado al menos, sino por respeto personal, al funeral del antiguo líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei. Y eso me dice que todavía hay algunas personas sensatas en Arabia Saudí y que con el tiempo lo serán más. Es realmente triste que tengamos que asumir que hay más posibilidades de cordura y de compromiso racional viniendo de Arabia Saudí o de Qatar que de Estados Unidos. Pero al final, esa es, por así decirlo, nuestra mejor esperanza de que haya algún tipo de final para el conflicto, al menos entre Irán y sus vecinos, sino entre Irán, Estados Unidos e Israel. Mark, supongamos que Israel no va a hacerlo, que no va a unirse a la guerra en un futuro próximo y que deja que sean los Estados Unidos quienes la peleen. Creo que sí lo harán. Creo que los veremos entrar esta semana. Pero digamos que sí. Supongamos eso. ¿Y en qué momento atacaría Irán a Israel? Porque aunque Israel se mantenga al margen de la guerra, sin participar directamente, llega un punto para los iraníes en el que tienen que cambiar su cálculo, golpear de nuevo a Israel para alterar por completo la situación. ¿Cómo entiende usted ese escenario? Vale, si Israel empezara a bombardear Beirut otra vez, eso obviamente sería una línea roja. E Irán ha demostrado estar dispuesto, por ahora, a aceptar eso. Las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano continúan. No sé por qué han llegado a esa conclusión, pero parece que esa es su interpretación, lo que creen que pueden hacer, al menos por el momento, en lo que respecta a Israel. La verdad, no lo sé. Irán se ha contenido durante la última semana. Israel, directamente, se ha mantenido al margen. Claro, están ofreciendo sus bases y todo lo demás, pero no sé si Irán se está quedando sin objetivos que pueda atacar de forma efectiva en las bases militares estadounidenses. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Cuando se llegue ese tema, será entonces cuando cambie. Sí, donde, si Estados Unidos no se detiene, podrían decidir atacar a Israel para obligar a Estados Unidos a parar, si para entonces Israel aún no se ha unido. De nuevo, creo que Israel se unirá en un futuro cercano, así que eso quedará un poco fuera de lugar. Pero sí, quiero decir, creo que llega un punto en el que, si Estados Unidos no responde lo suficiente a la destrucción de sus bases y de la infraestructura de sus aliados en los estados del Golfo, entonces sin duda, dentro de Irán, se planteará el argumento de que, bueno, hay que detenerse, reaccionar y empezar a golpear a los israelíes, porque parece que eso es lo único que realmente le importa a Estados Unidos, los israelíes. Esa es una posibilidad real. No puedo decir cuál es el límite exacto, pero si Estados Unidos no se detiene, en algún momento, sí ese argumento se planteará. Y desde luego puedo entender esa lógica. Exacto. Mark, antes de terminar, creo que tenemos que hablar un poco del caso de Ucrania. La situación en Ucrania se está complicando de alguna manera. Los ucranianos están utilizando sus drones para atacar instalaciones y refinerías de petróleo en Rusia, con la intención de generar ciertos problemas o desafíos económicos para el gobierno ruso, quizá en lo relacionado con el petróleo y el gas. Déjame pararte ahí un momento. Has dicho Ucrania, pero voy a echarte una mano y corregirte eso. Quería decir la OTAN. Sí, la OTAN. Är person que stor strejs ett.
Exacto. La OTAN está haciendo esto. Pero cuando hablamos del cálculo por parte de Rusia, ¿qué puede hacer Rusia para cambiar el ambiente? No hablo de, sé que la visión de Rusia es a largo plazo, pero por ahora, ¿qué pueden hacer para desafiar a la OTAN? No hablo de Ucrania. Me refiero a desafiar a la OTAN de una forma que nunca hayan experimentado antes. Algo que pueda suponer un golpe para la OTAN, para que por fin entiendan lo que están haciendo. Es muy peligroso. La respuesta de Rusia ahora mismo sigue dirigida contra el régimen de Kiev en Ucrania. Y de hecho, en las últimas semanas, la intensidad de la campaña de drones de la OTAN, que actúa como fuerza interpuesta, ha cambiado. Ya no se centra tanto en ataques de largo alcance contra refinerías de petróleo y objetivos similares, sino en el transporte marítimo, especialmente en el Mar de Azov y en el Mar Negro. Rusia ha respondido endureciendo su bloqueo de ataques de largo alcance sobre Odessa y Chornomorsk. Y Odessa ha sido duramente golpeada esta semana. Todo esto ocurre porque la OTAN y el régimen de Kiev ampliaron el conflicto marítimo para incluir la navegación comercial rusa, algo que no se había hecho antes de esta guerra. Recuerda que había acuerdos sobre el grano y todo lo demás. Pero ahora Rusia ha respondido. Ya no se limitan a atacar cargamentos militares que entran o salen de Odessa. Están atacando todo. Están golpeando los envíos de grano, las instalaciones portuarias. Están respondiendo de la misma manera. Y Odessa ha dejado de ser un puerto operativo. Lo mismo pasa con Chornomorsk y con los otros puertos más pequeños de la zona. Así es como está respondiendo Rusia. Están descargando su respuesta sobre el intermediario. Y seguirán haciéndolo, porque al final, aunque el daño que están causando a Rusia es real y no debe pasarse por alto, todavía no ha llegado al punto de salirse del marco de cálculo de esta guerra de desgaste. Obviamente, en lo que respecta al gobierno ruso, siguen causando mucho más daño a Ucrania, a pesar de todo el bombo mediático y de cómo funciona la narrativa en los medios. Su campaña de ataques de largo alcance está haciendo mucho más daño a Kiev y continúan avanzando en el frente, Konstantinovka, Limán, cada vez más. Siguen ganando la guerra de desgaste. Los números todavía les salen, el cálculo les sigue cuadrando, porque esto, al final, es un juego de matemáticas. Diría incluso que más que la guerra de ataques a larga distancia que mantiene Irán en Oriente Medio. Y hasta que los números empiecen a salirse de ese marco, simplemente no van a replanteárselo. El objetivo principal de la OTAN, en este caso, es provocar a Rusia para que salga de la guerra de desgaste, ¿verdad? Porque la están perdiendo, y Rusia no les está dando ese movimiento. Así que, en algún momento, puede que causen suficiente daño como para que Rusia se vea obligada a actuar fuera de esa guerra de desgaste. Y entonces estaríamos hablando de algún tipo de acción contra europeos que fabrican drones o lo que sea. Pero todavía no han llegado a ese punto. Y mucha gente está, no sé, desanimada, decepcionada, o se ha dejado llevar por la campaña psicológica que acompaña todo esto. Ya sabes, eso de Ucrania está ganando ahora. Ha cambiado el rumbo. Yo no creo nada de eso. No lo creí hace años y sigo sin creerlo. Ahora mismo no me lo creo. Animo a la gente a dar un paso atrás y entender lo grande que es el oso ruso y que ese oso puede soportar muchísimos pinchazos y picaduras y aún así mantener las mandíbulas bien cerradas en esa guerra de desgaste, avanzando poco a poco hacia la victoria. Y por mucho que hayáis visto o escuchado, el cálculo en el Kremlin sigue siendo que los números les salen bien. Y hasta que esos números no dejen de salirles bien, no espero ninguna acción directa contra la OTAN. No porque Rusia tema un conflicto convencional con la OTAN en Ucrania, porque no lo teme, sino porque son los adultos en la sala y entienden los problemas que implicaría cualquier conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Lo fácil que sería deslizarse hacia el uso de armas nucleares tácticas primero y luego estratégicas.
Y los europeos y los estadounidenses, en su locura, han perdido el miedo a la destrucción mutua asegurada y a la guerra nuclear. Los rusos no. Y a toda esa gente que anda por ahí deseando visceralmente que Rusia responda atacando alguna instalación de drones en Alemania, en Polonia, en los países bálticos o donde sea, les pido que se detengan un momento y sean agradecidos por la resistencia, el estoicismo y la contención de Rusia, y por su manera fría y calculada de aplicar la lógica de una guerra de desgaste. Porque al final, la posibilidad está ahí. No creo que si Rusia respondiera con un ataque directo contra alguna instalación en Alemania o en Polonia o donde fuera, eso detuviera la intervención de la OTAN en Ucrania. No lo creo. No pienso que se echarían atrás. Creo que las presiones políticas dentro de esos países, por la forma en que funcionan sus sociedades, llevarían más bien a escalar la guerra hasta un conflicto directo y total. Y eso no beneficia a Rusia. Ellos siguen creyendo, se puede llamar la táctica del corte en lonchas de Rusia, que cada día un poco menos de Ucrania sigue siendo Ucrania y pasa a ser parte de Rusia. Cada semana, otros 5, 6 o 7 asentamientos, incluso alguno grande, dejan de ser Ucrania. Eso está ocurriendo. Es algo real. Y por mucho que intenten ignorarlo, está pasando. Así que creo que los europeos no son capaces de suministrar al régimen de Kiev entre 300 y 600 drones de ataque de largo alcance cada día. No creo que su capacidad de producción llegue a eso. Pienso que han estado acumulando material para esta campaña durante meses, quizá durante un año, y que tiene un alcance muy limitado. El propio Zelensky habló de una campaña de 40 días, ¿verdad? Esperan your voice, mechres den ekonom twitsti, de sotaque. Pero el objetivo real es psicológico, como siempre lo ha sido, ¿verdad? Quieren afectar psicológicamente primero a Trump para que vuelva a implicarse, ¿no? Pero también al pueblo ruso, ¿verdad? Para que se desesperen y se vuelvan contra la operación militar especial y contra el gobierno ruso. Esa siempre ha sido su esperanza. Ya lo fue con la guerra económica existencial de las sanciones en 2022. ¿Te acuerdas del rublito convertido en escombros y de todas esas tonterías que salían de la administración Biden? Pues es lo mismo ahora. No pueden ganar en el campo de batalla, así que recurren a otra táctica asimétrica. Y lo es, te lo digo yo. Al menos yo vivo en Moscú, veo cuál es la situación real aquí. Sé dónde Rusia está bajo presión y dónde simplemente puede resistir. El 70% de esta campaña es psicológica. Sí. No te conviertas en víctima de esa campaña psicológica. El Kremlin, el Ministerio de Defensa ruso, por lo que a ellos respecta, sí, hay algunas bajas civiles, y en la escala de esta guerra, el número de víctimas civiles, incluidas las rusas, aunque cada muerte sea trágica, es pequeño. Rusia tiene una historia de conflictos en los que ha perdido 30 millones de personas en una sola guerra, ¿verdad? No piensan en esos términos emocionales sobre estas cosas, porque para ello, según lo ven, esta es una guerra existencial. Se ha causado cierto daño. Algunos aspectos económicos. Si Rusia no puede refinar, si pierde parte de su capacidad de refinado hasta que terminen las reparaciones, y te lo digo, Rusia tiene una enorme capacidad de recuperación en lo que respecta a sus refinerías. Simplemente venden el crudo tal cual. No pierden nada. No se les puede ganar por ahí, porque el petróleo sigue siendo un recurso limitado. Y si la capacidad de refinado ha bajado, como informó Bloomberg, en junio, Rusia exportó más crudo que en cualquier otro momento de los últimos 5 años. No se les puede ganar con esa lógica. Es que la estrategia no encaja. Puedes hacerles daño de una forma, y ellos simplemente lo compensan vendiendo de otra manera. Así no van a ganar la guerra. No van a presionar a Rusia para que detenga la guerra de esta manera.
Lo único que están haciendo es enfadarla. Le están causando una herida, sí, pero nada que vaya a impedir que Rusia termine esa guerra de desgaste en sus propios términos. Por ahora, todo sigue dentro de los límites que el Kremlin considera aceptables. Sé que eso no resulta emocionalmente satisfactorio para mucha gente, pero os lo digo claramente. Dad gracias de que la misma sangre caliente que corre por vuestras venas, la que exige que Rusia devuelva el golpe a la OTAN directamente en la cara, no corre por las venas de quienes están en el Kremlin. Por sus venas corre agua helada. Son fríos, calculadores, estratégicos. Y deberíamos dar gracias de que sean así. Sí, buen punto, Mark. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Déjame mencionarlo. Por favor, entra en boosty.to/therealpolitik para apoyar a Mark. Sí, está justo ahí a la derecha, un poco más abajo. Puedes encontrarlo. Puedes ver la dirección justo debajo de su nombre en la imagen o en el lado derecho. Lo ves otra vez, boosty.to/therealpolitik. Entras ahí y sigues a Mark. Supongo que ya no estás usando tu canal de YouTube. No, desde que me bloquearon, no. No vayáis al canal de YouTube de Mark, que no lo está usando. Id a boosty.to/therealpolitik. Sí, gracias Mark. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Un placer, como siempre. Hablamos pronto. Hasta pronto. Adiós. Talk to you soon. Bye-bye.